Ahora vamos a ser personas injustas, porque el justo es aquel que vive por la fe, y la fe se desata por la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nos une acá, y Dios es el más importante, así que vamos a invitarlo, dispongamos nuestro corazón. Padre, gracias por cada persona que has traído, porque ha sido desde tu voluntad. Gracias porque aquí en este lugar no nos interesa, Señor, levantar ni personas, ni doctrina, ni ideología o una forma de leer o escudriñar las escrituras, sino que de corazón buscamos conocer, hurgar, buscar, escudriñar cuál es tu voluntad. En cada palabra, en cada escrito, en cada revelación de tu palabra, de tu sagrada palabra, allí queremos nosotros, Señor, conocerte, para que conociéndote podamos vivir fruto de esa unión y de esa intimidad que solo puede dar el conocerte. Saber qué esperar de ti, saber qué te agrada, qué te desagrada, qué esperas tú de nosotros con la nueva naturaleza que nos das. Y todo esto, Señor, lo has entregado a través de esta palabra. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a ella, a tu voluntad. Si es así, Señor, calla primeramente a quien está hablando ahora. Mas si es para edificar, consolar, enseñar y acercarnos a ti y producir obras dignas de esta misericordia que recibimos, Señor, entonces que no llegue solo a la mente, sino a cada corazón y se instale, se ancle como una semilla y eche raíces en nosotros, Padre, para que por la palabra, como lo has dicho, por la palabra podamos vivir y sea lumbrera para nuestro camino, Señor, lámpara, Señor, para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien. Estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. La charla pasada dimos una introducción un poquito larga como respecto a cómo y por qué se da esta carta, la necesidad que había en la iglesia de Roma. Y para resumir, podemos ver esto como la obra magna del apóstol Pablo. Romanos se podría decir o llamar así un compendio teológico. Se podría, no es que sea un compendio teológico. Se podría decir que es el resumen de la fe y de cómo vivir la fe. Es la gran obra de revelación del apóstol Pablo, ya un apóstol Pablo completamente maduro, que habla claro tanto a judíos como a gentiles y a cada quien lo pone en su lugar. Entonces es una carta, a diferencia de Efesios, que es la que nos da a nosotros la identidad como hijos de Dios, quiénes somos nosotros y qué papel jugamos como esa nueva creación del Evangelio, la carta a los romanos nos ubica a nosotros en el papel, en el rol que tenemos nosotros como esa nueva creación. No la identidad, sino el rol, qué nos corresponde y qué no nos corresponde a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. En el primer capítulo, nosotros íbamos a iniciar el segundo capítulo, ¿cierto? Solo terminamos el primero. Sí. Ok. En el primer capítulo, para resumir porque veo caras nuevas, el apóstol Pablo nos comienza a introducir al problema del ser humano alejado de Dios. Y es que el ser humano alejado de Dios simplemente puede acceder a un conocimiento de Dios a través de las formas de la creación. Entonces hablábamos, por ejemplo, de la naturaleza, hablábamos incluso de las matemáticas, desde la filosofía. Hay una intuición en el mundo antiguo de un diseño inteligente. Y ellos podían acceder a la existencia de Dios a través de la mera observación de los fenómenos naturales y se preguntaban las personas en la antigüedad, esto no se pudo haber creado por azar. Incluso los filósofos hablaban del Aristóteles, por ejemplo, hablaba del sentido implícito en todas las cosas, que todas las cosas tienen
tiene un elemento teleológico, o sea, un elemento propósito. Las plantas, los animales, las formas, es como si hubiese un diseño implícito que le da una funcionalidad a la naturaleza y a todo lo que hay en la naturaleza. Y a través de esa observación, ellos intuían que había seres superiores. Pero esa sola revelación de que hay seres superiores o esa intuición que nos da la observación de la naturaleza, no nos lleva a un conocimiento íntimo de Dios. Y como está ahí, simplemente ese conocimiento, no íntimo, sino de la existencia de un Dios, lo que hacen todas estas personas, todo este mundo gentil, es comenzar a hacerse dioses a su imagen y semejanza, incluso utilizando cuadrúpedos, reptiles y toda la naturaleza y deidificándola. Por ejemplo, el panteón de los dioses egipcios. Ellos tenían dioses con forma de cucarrón, dioses con forma como de una especie de coyote, tenían dioses con forma de ibis, dioses con formas semi-humanoides, con toro, etcétera, etcétera. Los griegos también tenían su panteón de dioses, los germánicos, los vikingos también tenían sus deidades, y cada cultura y cada pueblo, a través de esa observación de la naturaleza, llega a la conclusión de que existe algo, pero es un algo que no se comunica con ellos. Entonces, el ser humano en esa inquietud comienza a darle forma a esa intuición, y ahí es donde se crean como estas primeras religiones. Y el apóstol Pablo nos va hablando de eso en el primer capítulo, que el ser humano intuye la creación de Dios, como si las huellas dactilares de Dios estuviesen implícitas en su creación. Y a través de la lectura de las huellas dactilares podemos deducir que hay un creador. ¿Cierto? Ya en el segundo capítulo, que es el que vamos a empezar a ver, entonces el apóstol Pablo ya dirige la mirada no al mundo gentil que éramos todos nosotros, los griegos, los romanos, los persas, los egipcios, los babilonios, etcétera, etcétera. Todas esas culturas eran gentiles. Todo aquel que no ha recibido la revelación de un Dios único, que es solamente uno, un Dios único, esa revelación solamente la había recibido el pueblo de Israel. La reciben por completo en el Sinaí. En el Sinaí es cuando la revelación plena de Dios, yo soy el que soy, Yahweh Jireh, yo soy el que seré, cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, esa revelación de que solo hay un Dios, creador de todas las cosas, la recibe el pueblo judío. Y ellos son los heraldos, los comunicadores, los que llevan como sacerdotes de ese Dios esa revelación para enseñársela a los demás pueblos. Los gentiles no tenían esa revelación especial. Entiéndase revelación natural como leer las huellas dactilares de Dios en la naturaleza. Yo veo la naturaleza y digo, no, esto no se creó solo, existe un Dios. ¿Ya? Esa sola revelación no me lleva a tener un contacto íntimo con ese Dios. Yo puedo deducir un Dios, o puedo creer que existe Él, pero de eso a escucharlo y a que me hable y a tener una relación íntima con Él es muy, muy distante, es muy distinto. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces le va a hablar ahora a los judíos. Ustedes son inexcusables, señores, como también los gentiles, porque los gentiles pueden leer a Dios y encontrarlo a través de su creación. Pero ustedes judíos, capítulo 2, verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Este es como una especie de contendiente artificioso con el que está discutiendo el apóstol Pablo. No es que en realidad él esté dirigiendo esta carta a una persona y le esté hablando a título personal, sino que esto es una ficción pedagógica en la que el apóstol Pablo, en este género literario, está como teniendo un contendiente ficticio para poder resaltar una verdad de fe. ¿Sí me hago entender? Está generando un contradictor, como yo decir, entonces supongamos que le dije a fulano de tal y fulano de tal me respondió, simplemente como para ejemplificar. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre,
quien quiera que seas. ¿Ya? Vemos que el apóstol Pablo está tomando como un lenguaje sutil sin todavía referirse a los judíos, porque está hablando para no herir susceptibilidades, sino para que cada persona que lea esto, sobre todo si es judío, va a saber, como vulgarmente se dice al que le caiga el guante, y entonces va a producir en el corazón del judío que está escuchando, él va a saber, se está refiriendo a nosotros. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú que juzgas. ¿El judío a quién iba a juzgar? ¿O a quién juzga el judío? El judío tiene... A los gentiles. El judío tiene la ley. ¿Y a quién estaba juzgando? A los del capítulo 1. Ustedes creen que son muy sabios, pero lo único que hicieron fue hacerse imágenes de dioses y pervirtiéndose hasta tal punto que incluso cometen pecados contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres e incluso con animales, mostrándole la inmoralidad a la que había llegado el mundo gentil, intentando buscar a Dios y desconectándose hasta tal punto de él que no tenían excusa porque en su conciencia y en su intelecto podían saber, podían intuir la creación. Y a los judíos les está diciendo, escúchese, dice, quien quiera tú que sea que juzgas, porque los judíos se creían los únicos depositarios de la revelación y los gentiles son una cantidad, los goim, de hecho la palabra hebrea para gentiles goim en hebreo, los goim eran gente de menor categoría, eran gente alejada de la mano de Dios. Y ellos juzgaban entonces a los gentiles como personas de menor rango. Han visto en el Evangelio una expresión muy fuerte cuando Jesús habla de los perrillos, que a los perrillos no se les dado comer en la mesa del amo, del señor de la casa. Pues perrillos era una manera despectiva bajo la cual se trataba a los gentiles, a todo el que no, a los cananeos o a los gentiles, los que no fueran circuncidados y estuvieran adheridos a la ley, esos eran los gentiles. Entonces de esa forma despectiva los trataban. Entonces dice, quien sea que tú que juzgas, pues en lo mismo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo que condenas. Y aquí vale la pena hacer una mención. La ley condena una cantidad de cosas. Toda la ley, empecemos por el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, más todos los preceptos mosaicos, condenaban ciertos patrones de conducta, por ejemplo, con los lavatorios o las ovulaciones, que era cuando una persona tocaba un cadáver, entonces quedaba impura, y toda la ley ritual de impureza, eso era la ley. Y el comer cerdo, por ejemplo, no podían comer cerdo, no podían tomar sangre. Y los gentiles comían cerdo, tomaban sangre y no había ningún problema. Y en la Grecia antigua estaba muy difundido en las mesas el tomar sangre de toro para alcanzar como la virilidad de los toros, y eso era muy difundido en ellos, y para los judíos ese tipo de acciones era completamente grotesco y en contra de la ley, y por eso ellos los consideraban completamente impuros y alejados de Dios, pero solo se dedicaban a juzgar. Entonces dice, eso mismo que condenas, ya que haces eso mismo que condenas, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes tienen una ley, cuando ustedes incumplen la ley, por lo que ustedes están juzgando a los gentiles, ustedes también van a ser juzgados por la misma ley que ustedes dicen seguir. Por lo tanto, ustedes tampoco escaparán del juicio de Dios, porque la ley trae para ustedes juicio. Porque como ustedes conocen qué agrada y qué desagrada a Dios, el solo hecho de conocer eso e incumplirlo va a cargar juicio sobre ustedes y no vas a tener excusa. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Todo lo contrario, dice, versículo 2, pues sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad contra todos los que cometen tales cosas. Es decir, sabemos que todos los latrocinios, todas las impurezas van a ser pasadas por Dios, van a ser juzgadas y a cada quien se le va a dar según sus obras. Lo sabemos claro, tanto para el judío como para el gentil. Hombre
¿Y piensas tú que condenas a los que eso hacen y con todo lo haces tú, que escaparás al juicio de Dios? No es que le está diciendo que los judíos cometen toda esa serie de inmoralidades sexuales y bacanales como las festividades romanas, etcétera, etcétera. No se está refiriendo específicamente a ese tipo de cosas que hacían, vergonzosas ante los ojos de cualquiera. Lo que le está hablando a ellos es que por tener la ley, por cada incumplimiento de la ley, sobre ellos también va a haber juicio. Así que el ser ellos seguidores de la ley no les da la posición de ser jueces. Son seguidores de la ley, pero no jueces. Porque si yo me hago juez del otro, entonces yo tengo que cumplir todo para poder juzgar. La posición de juez es alguien que no cae en precisamente en aquello que está juzgando. Y el papel del pueblo de Israel no fue ser jueces. Ellos no eran los jueces del mundo. Ellos eran los instructores del mundo. Un pueblo consagrado sacerdotal. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El pueblo judío, su misión era consolidar y revelar a Dios a las demás naciones. Pero con la ley se encargaron de juzgarlos y no de instruirlos. Era una ley no para juicio, sino para instrucción, que es muy diferente. Si notan el tinte que va tomando la carta con lo que vamos hablando, dice, y esto lo podemos traer a nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros no nos volvemos jueces. Y les ha pasado que muchas veces entonces ya uno empieza a vivir cierto estilo de vida y como que este dedo empieza a crecer misteriosamente y a cobrar vida y tiene ganas de señalar. Correcto. Y empezamos como con una señalitis aguda. A señalar, mira lo que están haciendo estos, mira. Pero el Evangelio no es pienso, para eso. Dime. pues yo sé que eso no es para eso, pero pues lo hablo desde mi testimonio. Porque uno cuando empieza como a conocer a Dios, uno empieza como eso, a señalar. Pero en la medida en que uno va aumentando como esa relación, también uno empieza a callar. Y Total. yo he aprendido, o sea, pienso que eso es como no mirarlo mal. Pues no estamos llamados a ser jueces, sino que si uno está como ya tan metido en su relación con Dios, siente que están como pasando barreras que uno dice no, pero también cuando uno ya no, Dios también le va dando a uno la prudencia, y lo digo porque yo era muy dada a eso, y yo ya. Eso se llama madurez espiritual. Ya sí. Yo no sé por qué. Pero es que no admite eso, no, porque es que Dios lo permite. O sea, yo creo que la mayoría de personas nos pasa eso, ¿no? Sí, Como claro. no entra y no es como que ya todo libre está albedrío. mal. Y no, Por eso lo estamos leyendo, porque si no nos Sí. pasara, Dios no lo hubiera revelado en Pues su porque igual palabra. también uno está teniendo una revelación de que Sí. Pero eso es muy Va en triste porque contra uno de así algo. echa mucha gente de Dios. Pero uno también O sea, se acuerda uno de espanta a su la pasado. gente. Eso que estás ¿Se diciendo, acuerda? eso que estás diciendo lo vamos a tocar aquí, ese punto de cómo nosotros podemos, por volvernos jueces, incluso malversar el nombre del Señor Alejar o blasfemar eso. el nombre del Señor inconscientemente. No, y el Señor a uno le Profesor. recuerda su pasado y también hizo cosas que inconscientemente te llevaron a estar eso. lejos de la voluntad de Yo no sé, yo cada que voy a pensar algo, me acuerdo de mi pasado y digo, Señor, yo también fui así. Entonces eso le despierta a uno misericordia con el otro, sin uno ser perfecto porque venimos de lo Empatía mismo. total, total. Quien alcanza al que mucho se le perdona, Mucho. Mucho- eso es madurez espiritual, el campo de la batalla. Bien, Pablo, pero toca decir algo, ¿no? Estamos obligados también por la palabra a hablar con las personas. La exhortación. Una cosa es señalar, otra cosa es hablar en el amor. Son dos cosas totalmente Claro. diferentes. y está en la carta a los Estamos romanos. Totalmente obligados, y no solamente una vez, sino varias veces. Ujú, sí, claro. Primero en privado y después con testigos. Esa es la exhortación evangélica y vamos a hablar eso, pero ya está en los últimos capítulos de esta carta, cómo exhortar al hermano cuando está incurriendo sin necesidad de hacer juicio, porque nosotros no hacemos juicio del hermano, pero sí podemos juzgar una conducta, que es muy diferente. Yo no puedo hacer juicio de una persona, pero sí de su conducta. por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, Por ejemplo,
llega alguien al grupo y salimos de acá y empieza a repartir unos volantes, bueno, pongámoslo bien horrible, a los hombres y dice, bueno, si ustedes no se circuncidan, gravísimo, ¿cierto? Porque Dios dice en su palabra que es circuncidarse. Y llega y nadie le dice, venga Señor, usted no ha leído aquí la carta a los Gálatas donde lo que dice Dios respecto a eso, ¿cierto? Entonces, yo no estoy juzgando al hombre, ciertamente está en un error, pero en esa conducta no le voy a decir, Señor, este no es el lugar, y lo exhorto a que lea la palabra y que vea lo que está diciendo. Eso es una forma, por ejemplo, de exhortar a alguien. O si es alguien robándome los hats o una cosa así, entonces uno lo exhorta. Pues sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad contra todos los que cometen tales cosas. Oh, hombre, ¿y piensas tú que condenas a los que eso hacen y con todo lo haces tú, que escaparás al juicio de Dios? Es decir, la ley no se utilizó para que nosotros nos apropiáramos como jueces de la ley o el pueblo judío, sino para que cumplieran la ley, y la enseñaran, no para hacer juicio. ¿O es que despreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo que la bondad de Dios te atrae a penitencia? Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras. Pablo, pero ¿qué pasa aquí? Esto genera, hay una contradicción. Luego, ¿es la fe o es las obras? ¿Alguien lo pensó cuando lo leí? No, Yo sí. ¿Tú? La fe. yo la fe de ahora. Si tu fe no produce obras, Eso es un fruto. es una fe muerta. Nuestra fe, nuestra conversión nos lleva a las obras. O díganme a alguien, ¿quién después de haber recibido el don de Dios, del Espíritu Santo, no ha cambiado en su forma de ser, de sentir, de hablar y de obrar? No que sea perfecto, pero sí ha cambiado. El cambio producto de esa fe son obras de arrepentimiento. Esas son las obras que por la fe nos llevan, ¿cierto? Entonces, uno Luis, Aquella cero que le Cristina. digo, ¿sí ve que cambiamos? Despacio. Perfecta. Yo sé. Sí ve, sí ve. La fe nos lleva a eso. La fe que nos lleva a la conversión produce obras en nosotros. Entonces están relacionados. La fe y las obras no van separados, son uno, son un todo. Yo no puedo decir tengo fe y no producir obras. Entonces déjame decirte que no tienes fe. No, es que yo creo en Dios y todo eso, pero siempre tengo un plan B, C, D, F, G, H, I y todo el abecedario. Déjame decirte que eso no es fe. Eso no es fe. Tú juegas y simulas la fe, pero eso no es fe. La fe verdadera produce obras en todos. Y todos lo han experimentado, o sea que el ejemplo es muy fácil. Verso 7. A los que con perseverancia en el bien obrar buscan gloriar, honor e inmortalidad. Se está refiriendo a los judíos. La vida eterna. Pero a los contumaces es una persona que es desobediente, que no escucha, que es torpe de oídos. Rebeldes a la verdad, que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Tribulación y angustia sobre todo el que hace el mal, primero sobre el judío, luego sobre el gentil. Y miren este orden que es bien interesante, porque claro, el judío como conoce, al que conoce se le exige más. Al que más se le da, más se le va a exigir. Y como ellos conocían la ley, juzgando a los otros, ellos iban a ser juzgados más severamente. Pasa como con los niños pequeños, cuando ellos todavía no están muy conscientes de las cosas,
todavía no comprenden el uso de la palabra sí y no, de esa expresión, entonces cuesta como reprenderlos y toca irlos formando, ¿no? Pero digamos que el judío espiritualmente ya estaba adiestrado, ya estaba formado, ya tenía una pedagogía a través de toda la revelación y toda la instrucción de Dios con su pueblo. Entonces tenía cómo exigirle al pueblo santidad. Y además porque ya habían visto y se había revelado y les había hablado por medio de los profetas y sabían que esa palabra profética se cumplía. Habían visto un Dios real, veraz, inequívoco, eficaz. Y en ese orden de ideas, entonces menos tenían excusa. Hay muchas cosas que nosotros buscamos de Dios. Y ojo lo que voy a decir, porque dentro de esas cosas están respuestas. Muchas veces queremos respuestas a muchos puntos en nuestra vida. O cierta revelación. Y esa revelación no viene también porque con esa revelación va a venir una responsabilidad que si no estamos preparados no vamos a recibir y va a cargar sobre nosotros más responsabilidad, más juicio. No quiere decir la palabra juicio, pero es como más responsabilidad. Precisamente por lo que tú acabas de decir, el adagio que nos dio nuestro Señor, y al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces es mejor como no. A los que con perseverancia en el bien, ok. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien. Primero para el judío, es decir, en la dispensación, en el tiempo primero para el judío, así como el juicio viene primero para el judío, también el juicio, el premio, ¿cierto? La gratificación, la felicidad, la paz y el honor viene primero para el judío y luego para el gentil. Y esto se cumplió ya. Esta palabra que el apóstol Pablo está escribiendo ya se había cumplido en ellos, porque toda la iglesia nació de los judíos. Los primeros se recibieron el honor y la gracia de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Todos sus discípulos y apóstoles eran judíos, así que el honor y la paz, que es esa reconciliación de Dios con los hombres, quienes primero la pudieron vislumbrar, incluso aquellos que fueron testigos de su resurrección, fueron aquellos descendientes de Abraham, aquellos descendientes de David, los del pueblo de Israel. Ellos, estos judíos, fueron quienes tuvieron ese privilegio y ese honor. Por eso están en primer lugar. En primer lugar, no en categoría o en importancia, sino en orden. Ellos entraron primero a la fila, como si están repartiendo en un lugar empanadas, y la comparación es absurda y guardando las proporciones, pero llegas en la fila, primero recibes tu empanada, tu chocolate, y después recibe el otro exactamente lo mismo. ¿Quién fue más importante? ¿El que entró primero o el segundo? No, simplemente es un orden, porque... Así fue. ¿Por orden? Ok. Pues, y miren lo que dice acá. Primero para el judío, luego para el gentil. Y esto generalmente lo vemos muy consignado en las promesas y en estas cajitas que venden con las promesas de Dios. Dice, pues en Dios no hay acepción de personas. Esta expresión ha sido abusada por la iglesia, que Dios no tiene acepción de personas. Esta expresión ha sido descontextualizada y hay que tener mucho cuidado. Porque miren el contexto en el que Dios está diciendo, Dios no hace acepción de personas. Está diciendo en el contexto de ofrecer la salvación, ¿cierto? Ofrecer la salvación. Miren lo que dice. Primero el judío, luego el gentil. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien. Primero para el judío, luego para el gentil. Es decir, que ser judío frente a la salvación no te hace más importante. Si entras de primero, pero no te hace más importante que el gentil, porque Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de quién es judío y quién es gentil. A eso se está refiriendo, a que no hace acepción de personas. ¿Okay? No es como que todo el mundo pecador venga, que Dios lo va a abrazar. Dios dice, no, yo te voy a abrazar, pero voy a lidiar con tu pecado, porque yo soy santo y tengo que lidiar con tu pecado.
porque tu pecado y yo, mi naturaleza, son incompatibles. ¿Qué vamos a hacer ahí? Gracias a Dios, su Espíritu Santo nos ayuda a través de la iluminación de la conciencia por el Espíritu Santo y nos dice, esto es pecado, esto no, y trabaja en esa santidad y para acercarnos hacia Dios. No que no vamos a pecar, pero vamos acercándonos cada vez más al Señor y a su presencia. Entonces, esa acepción de personas hay que tomarla no en un sentido tan amplio como a veces se suele tomar. Versículo 12. Pablo, pero pues, o sea, que ha distorsionado eso la iglesia, pues. Que muchas veces se utiliza esa palabra para decir, no importa que tú vivas en este estilo de vida de pecado, todo eso, Dios no hace acepción de personas. Todo es aceptado, pues. Exactamente. Como Dios no hace acepción de personas, no importa cómo eres, no importa a dónde te lleva tu fe. Si tu fe te lleva a portarte mal, a creer que esto vale, que esto es válido, que esto que está viviendo el mundo y que estas todas corrientes, ideologías, vale, todo entra. Pero la Porque iglesia Dios no hace general, ¿no? ¿Estás hablando de la iglesia católica o la iglesia...? Iglesia universal. Iglesia universal, o sea, las diferentes Todo. religiones, cultos y todo. Ujú. Denominación. Que muchas veces escuchas eso, no, tranquilo que Dios no hace acepción de personas, venga, pero Dios claramente dice, y no heredarán el reino de los cielos ni los borrachos, ni los adúlteros, ni esto, quienes tengan un estilo de vida así, no quienes caigan en pecado, porque Dios perdona, y hay misericordia y si hay arrepentimiento, pero una cosa es caer en pecado y otra es llevar un estilo de vida de pecado, son cosas muy diferentes. ¿Ok? Bien. En efecto, cuantos hayan pecado sin ley, es decir, todos nosotros antes de conocer a Dios, no judíos, a menos que haya un judío aquí entre nosotros, cuantos hayan pecado sin ley también perecerán. Sin ley también perecerán. Y los que pecaron en la ley, los judíos, por la ley serán juzgados. Porque no son justos ante Dios los que oyen la ley. Y esto es interesante, porque ya comienza a confrontarnos entre el ser y el hacer. Esa dicotomía tan importante de qué soy versus qué hago. Lo que yo hago no necesariamente representa lo que yo soy. Esas serían obras muertas. Las obras que no son producto de la fe son obras muertas, porque no provienen de una real conversión o que el Espíritu nos esté moviendo internamente a llevarnos a la acción. Esas son obras muertas y pueden ser buenas. Hay obras buenas y muertas buenas. ¿Qué quiere decir una obra muerta buena? Que me gano el baloto y dono la mitad a los pobres. Haces muy bien, en el cielo verán eso con agrado, pero para efectos de tu santificación y de tu salvación, esa obra no suple absolutamente nada. No te sirve, no te abona el terreno para Dios. Porque la salvación es una transformación del ser que nada tiene que ver con el hacer. Tú eres salvo porque tu naturaleza se acopla a la de Dios y ya puedes tener un cuerpo que esté delante de la presencia de Dios. Y el hacer cosas benéficas no te hace cambiar tu naturaleza. No te hace cambiar tu naturaleza. Los filósofos estoicos dejaban todo, se dedicaban a ayudarle a las personas a vivir en una moralidad de un alto nivel de exigencia. Y con esa exigencia no podían hacer lo que Cristo hizo en la cruz. No podían suplir lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Eran obras buenas simplemente de un grupo de personas, por poner un ejemplo de la antigüedad. Y hacían cosas buenas, sí. Loables, sí. De aplaudir también. Pero para efectos de la vida eterna, ineficaces completamente. Porque a la vida eterna no se accede por tu propia mano, con tu carne y con tu sangre, por buena intención que tengas, sino por la sangre de Cristo, del Cordero inmolado perfecto en nosotros. Entonces, por eso dice, por la ley serán juzgados, porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley. Por eso se habla de que justo es aquel que quiere, el que hace la voluntad de Dios, correcto. Esos serán declarados justos. En verdad, cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, nosotros que no teníamos la ley, nos fuimos criados en una familia judía
donde nuestro Padre nos enseñara con una reglita toda la Torá y la palabra de Dios y a interpretarla y a comprenderla, entonces nosotros éramos gentiles sin ley, nos enseñaban a portarnos bien. Cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo supremamente importante, interesante. Nos está hablando entonces que la ley tiene un propósito, tiene un sentido. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es iluminar la conciencia. ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué existen los 10 mandamientos? ¿Para qué existen todos los preceptos que leemos en Deuteronomio, Éxodo y Números? ¿Para qué existe toda esa cantidad de reglas? Para iluminar la conciencia del hombre y que el hombre pueda definir qué es malo y qué es bueno. Porque la conciencia estaba tan entenebrecida, tan cauterizada, que no podíamos saber qué era bueno y qué era malo. Y por revelación Dios nos dice, esto te hace daño a ti como ser creado a imagen y semejanza, por lo tanto, apártate de esto para que puedas experimentar la creación perfecta que yo he creado, tu propósito y tu vida, conforme a mi propósito y a mi llamado. Eso era el propósito de la ley. Sin embargo, nosotros, no teniendo la ley, entonces discernir qué es bueno y qué es malo nos quedaba ciertamente mucho más difícil. Pero, como todavía el ser humano carga con algo que se llama espíritu, conciencia, la conciencia es la forma en la que el espíritu ilumina o le habla a la mente, esa conciencia todavía tiene unos vestigios, unos rasgos de la creación original. Como cuando tú te pones a replicar uno de los videocassettes de antes, de los VHS o los Betamax más ochenteros todavía, que tú los reproducías y entonces después copiabas otra vez y la tercera copia. Si bien la primera copia era más genuina, más parecida a la original, ya cuando le hacías la cuarta copia ya la ponías ahí y se veían las famosas hormiguitas blanquitas y cuando un televisor no está bien sintonizado. Eso mismo es como lo que le ocurre a la conciencia del hombre. Se va desintonizando de la imagen arquetípica de Dios, del arquetipo, del molde original, y se va distorsionando hasta tal punto en que es difícil reconocer que es de Dios y que no. Pero, nos dice el apóstol Pablo, que cuando los gentiles que no tienen la ley, que no les dicen, mire, esto es blanco, esto es negro, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, ellos mismos sin tenerlas son para sí mismos ley. Aquellos que en la meditación y escuchando su conciencia dicen, matar es malo. Por ejemplo, Confucio, en sus tratados morales, en los tratados de la República, por ejemplo, para los griegos, esto es malo, esto debe ser así, el orden debe ser así. Es una iluminación de la conciencia que si bien no te da la salvación, si cumples por esa iluminación de la conciencia lo que está prescrito por la ley mosaica, bajo esos parámetros vas a ser juzgado. Eso es lo que él nos está explicando. O sea, revelación. Yo quiero hacer un aporte ahí. Claro. Yo soy laico del Ave María y alguna vez a la Madre Alicia, cuando estaba empezando esto hace varios años, le preguntaba de la salvación de las personas que nunca habían conocido a Jesús. Y ella me decía algo muy bonito, que Dios juzgará siempre en el amor. Y lo que vos decís es verdad. Hay personas en otras religiones o gente lejana a la religión cristiana y decía lo que está diciendo Pablo acá, Dios los juzgará en el amor porque fue gente que actuó bien toda la vida. Eso es muy importante, o sea, Dios siempre nos va a juzgar así en el amor. Y gente que no haya encontrado a Jesús ni a la religión cristiana se puede salvar también. Dios conoce, Dios es un juez perfecto. Yo siempre descanso ante ese dilema si Dios es un juez perfecto, sus juicios son perfectos. Así que
para nosotros no debe ser un problema quién se salva y quién no, porque un juez perfecto va a juzgar perfectamente, así que ¿qué problema? El problema soy yo pensando si este se salva o no. Sí, claro. Pero es una pregunta obligada a todo aquel que llega al Evangelio. Sí. ¿A quién no le han preguntado de ustedes eso? O Venga, y entonces los indígenas se salvan o no. Esa es la pregunta obligada al misionero. Y la respuesta es, no lo sé, pero sé que tenemos un Dios perfecto y sabemos bajo qué parámetro juzga, que es el amor es la llave, ¿no? Cuando veíamos Corintios 13, que hicimos como un pequeño break, no sé si fue en abril, ¿cierto? Bien. Dice, porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley. Esos serán declarados justos. En verdad, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, ellos mismos sin tenerlas son para sí mismos ley. Es decir, la ley por sí misma no salva. La ley no es una cosa especial. La ley no es una cosa, es algo externo. La ley es algo externo. El punto al que quiere llegar el apóstol Pablo es, la ley es exterior, es un camisón, es un ayo, es una nodriza, es un tutor. Es algo que no te cambia, es una cosa externa, es un deber ser. Debo cumplir, debo hacer o no hacer, en sentido negativo o positivo. Pero es exterior al hombre. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo esto? Porque los judíos se jactaban, incluso uno puede leer en el Talmud. En el Talmud hay como aseveraciones súper fuertes como esta. Como que Abraham, para ellos, habían algunos que afirmaban que Abraham estaba en la puerta de los mismísimos infiernos. Y que a todo el que llegaba circuncidado, entonces era como que no permitía que los circuncidados entraran al infierno. Eso está en el Talmud, que es uno de los libros son libros de erudición y comentarios que hacen los judíos al Tanaj, a toda la reunión de los libros sagrados, que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Imagínense eso, era para ellos casi que la circuncisión algo que se incorporaba al ser, como que hacer determinadas cosas se incorporan a tu ser. Y el apóstol Pablo está haciendo la disección. No, señores, la ley es algo completamente externo y lo que es el ser obedece a la conciencia. Y tenemos los judíos, porque el apóstol Pablo es un judío, tenemos los judíos y los gentiles conciencia. Y es por la conciencia, por tu ser, que pasarás o no pasarás, que se hará juicio de ti o no se hará juicio de ti. ¿Sí me hago entender? Es diferente. Y con esto muestran que los preceptos de la ley, o sea, nosotros los gentiles, cuando hacemos cosas que se parecen a la ley, están escritos en sus corazones, o sea, en la conciencia, que no se distorsionó tanto, siendo testiga su conciencia, que ora acusa, ora defiende. Así verá el día en que, según mi evangelio, juzgará Dios por Jesucristo las acciones secretas de los hombres. Así que se juzga por las obras. Si bien las obras se acoplan a la ley, serán obras de justicia, y si no se acoplan a la ley, serán juzgadas injustas. Pero si tú, o sea, el judío hipotético, que te precias del nombre de judío, ya no es hipotético, y confías en la ley y te glorías en Dios, es decir, yo me confío en la ley, recuerden, yo me circuncidé, yo me sé la Torá, yo guardo el Shabbat, yo recito estos versículos y el Shema todos los días por la mañana, ciertos himnos, canto salmos, voy a la sinagoga. Entonces me glorío y me jacto de eso, es decir, yo soy un ciudadano de primer nivel, pobres gentiles incircuncisos. Yo me voy a salvar y ustedes no. Yo tengo la misericordia y la gracia de Dios y el conocimiento y ustedes no. Ese es ese personaje ficticio, ese judío que está contradiciendo el apóstol Pablo. Y confías en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, sabes estimar lo mejor y presumes de ser guía de ciegos, luz de los que viven en tinieblas
preceptor de rudos, preceptor, tutor, profesor, maestro de niños, tienes la ley y la norma de la ciencia y de la verdad. Tú, en suma, que enseñas a otros, ¿cómo no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, te apropias de los bienes de los templos. Tú que te glorías en la ley, ofendes a Dios, traspasando la misma. Pues escrito está, por causa vuestra es blasfemado entre los gentiles el nombre de Dios. Era el punto al que quería llegar con lo tuyo, que muchas veces nosotros, cuando juzgamos, lo que estamos haciendo es causar que las demás personas terminen yéndose en contra de Dios. No es nuestro papel, ni es el papel de este judío hipotético, porque le están hablando a un judío, que si bien también eso se puede extrapolar hacia nuestra situación personal, debemos de evitar el prejuicio. No es nuestro papel. Nuestro papel es evangelizar, es compartir el evangelio de la salvación y juzgar las obras, no las personas. Claro, si nos vienen aquí a hablar y a meternos cuentos o ideologías extrañas que vayan en contra de Dios, obviamente vamos a juzgar ese mensaje. La persona la juzgará a Dios. No sabemos por qué hace lo que hace. Pablo, Dime. tengo una pregunta con eso. ¿Eso solo está hablando de lo del juicio? O también que no hemos hablado de cuando uno está mal como con Dios, se supone que uno igual debe servir. ¿Cómo lo relacionas? O sea, si yo sé que estoy haciendo algo mal o hice algo mal, Sí. pero Dios a veces lo pone a hablar a uno sobre el tema específicamente para edificarlo a uno, no se debe hacer. Sí, está bien. No hay ningún O problema. sea, no está relacionado No, con eso. no. Solo Es que acá el caso es más la hipocresía, Mari. Exacto. No, y no solo la hipocresía, Sebas, por la que te interrumpa, Ujú. es que ellos creían que la ley externa les servía de beneficio. Pero lo que le está tratando de decir al apóstol Pablo es, ustedes que se glorían de esto, en verdad esa ley no la tienen en su conciencia. Es completamente externa. Los fariseos. Correcto. Se jactan de eso, pero no está en su interior. Es una ley completamente externa. Y él está privilegiando incluso la posición del gentil. El gentil muchas veces, sin tener la ley, actúa como si la tuviera, pero escrita en su corazón. Y Es esa es eso. la que nos da el Espíritu. Esa es la que de verdad nos da el Espíritu. que vale. Esa es la única que vale. Muy bien. Verso 25. Cierto que la circuncisión es provechosa. Está diciendo el apóstol Pablo que era un hombre circunciso, era fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible. Dice, mientras que, cierto, la circuncisión es provechosa. O sea, ser judío, bueno, lo que estoy diciendo acá para que no se confundan, dice el apóstol Pablo, no me vayan a confundir, señores. Vengan, deténganse un momento acá. Hombre, ser judío es muy provechoso. Ser circunciso es muy provechoso. Ser un hombre judío es muy provechoso. Tan provechoso fue que gracias a que el apóstol Pablo era judío, pudo entender el mensaje del evangelio y explicárselo a los judíos. Un gentil llegaba al evangelio y empezaba feliz, lleno del Espíritu Santo, y no sabía qué me está pasando, qué es esto, y necesitaba a alguien que conociera las Escrituras para decirle, venga, lo que le está pasando es esto. Un judío que tenían un privilegio total, es privilegio para ellos. Perdónenme que me apasiona. Dale. Pero tú también. Dale, así nota. que- Dice, mientras que cierto que la circuncisión es provechosa si guardas la ley, Tómate de o sea, es provechosa si guardas la ley, pero si traspasas la ley, tu circuncisión se hace prepucio. ¿Qué quiere decir esta expresión tan fuerte? Si tu circuncisión se hace prepucio, significa, es decir, su circuncisión se hace precisamente lo que usted se cortó. O sea, no le sirvió para nada. Es un acto completamente externo. Por lo tanto,
vuelve otra vez en su circunloquio a explicarnos lo siguiente. La ley es externa. Dios busca el cambio y la transformación del ser. La ley no te va a cambiar. El tener la ley sí te va a servir. Pero si por la ley cambias tu ser, y si por tu ser, tu hacer es diferente. Para resumirlo, para sintetizarlo. Ahora bien, dice también, mientras que, si el incircunciso, es decir, nosotros, guarda los preceptos de la ley, no será tenido por circuncidado. Por tanto, el incircunciso natural que cumple la ley te juzgará a ti, o sea, al judío, que a pesar de tener la letra y la circuncisión, traspasas la ley. Porque no es judío el que lo es en el exterior, ni es circuncisión la circuncisión exterior de la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y es circuncisión la del corazón, según el espíritu, no según la letra. Buen resumen ahí. Por eso, dice la palabra que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Porque quien nace del espíritu puede vivir espiritualmente y producir obras del espíritu. Los que ya todos nacimos ciertamente, y por obvias razones aquí visibles, todos nacimos en la carne. Pero cuando nacemos en el espíritu es diferente. La alabanza de este no es de los seres humanos, sino de Dios. Quien nace en el espíritu es Dios el que lo recompensa. Eso es tremendo. Capítulo 3, y nos ha rendido. Ahora entonces, como para sintetizar, porque él tiene que dejar unos puntos claros, porque en este hablar tan fuerte respecto a los de su propia generación, los de su propia religión y cultura, entonces cualquiera va a ver a Pablo como alguien que esté atacando al mundo judío. De hecho, a Pablo se le condenó y se le condenan algunas de sus cartas, se condenan en algunos círculos de judíos mesiánicos, es decir, judíos que creen en Jesús, condenan y mutilan ciertas cartas del apóstol Pablo. Y el argumento que utilizan para cercenar esas cartas de Pablo es simplemente que Pablo empezó a adoptar un pensamiento muy heleno, es decir, un pensamiento completamente griego, y que se le trastornaron los sentidos y que se volvió más griego que judío, y que por eso hay algunas cartas de Pablo que hay que sacar del Nuevo Testamento. Muchos judíos mesiánicos actúan así. Ahora, capítulo 3. ¿En qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿En qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Que era la pregunta que se podía suscitar frente a ese argumento que él estaba esbozando. Dice, mucho en todos los aspectos. Y primeramente porque a ellos les han sido confiados las profecías, los oráculos, la palabra de Dios. Y es lo que veníamos diciéndolo, el pueblo de Israel fue elegido para aportar la revelación de un Dios único con el cual nos podíamos relacionar y que hablaba y que no abandonó la creación a merced de una cantidad de desastres, sino que teníamos un Dios que le importábamos, que había creado el mundo y que tenía interés en reparar las cosas que estaban destruyendo al mundo que él mismo había creado. Esa revelación la aportaban ellos. ¿Es provechoso tener esa revelación? Sí, porque le da sentido a tu vida. Imagínate tú ser como tantos, o como la famosa epopeya de Gilgamesh, este hombre por allá en Babilonia, en la antigua Sumeria, que se fue a buscar la inmortalidad desesperado, a saber por qué estaba en este mundo y cuál era la razón de ser de su vida y de su destino. Y ese hombre pasó una cantidad de aventuras y peripecias para encontrar la inmortalidad. Este gigante Gilgamesh. Es lo mismo. Los judíos no tenían que irse a correr y a buscar dónde estaba Dios porque lo tenían al lado. Iban al tabernáculo y Dios les hablaba. Tenían profetas que les enviaban los mensajes de Dios. Mientras que todo el mundo, a diferencia de los judíos, estaban revoloteando, haciéndose a Dios a una cantidad de imágenes. Reptiles, cuadrúpedos, seres extraños, gigantes, dioses, semidioses. Y los judíos podían hablar cara a cara con él.
¿Quién me habló? Yo, Sí. pero ahí no tenía, pues también esos que están, digamos que los que eran judíos también tenían una influencia, pues como el maligno. Hacía pues unas manifestaciones de parte de él que hacía que ellos hicieran esos, también esos dioses. Esas taumaturgias, sí. Muchas veces sí. Y también los Nephilim. Ok, Gracias. bien. Bien. Entonces, ¿en qué le aprovechaba a los judíos? ¿En qué les aprovechaba a los judíos, por ejemplo, el hecho de ser judíos? En que tenían esa conexión con Dios, que sabían que Dios existía. Los otros pueblos de la humanidad no sabían. Tenían temor de Dios. Sí. No, él se les nota. Eso es un provecho Les nota grandísimo. un montón esa autoridad como Eso. hijos. De que les sirvió, de que les sigue sirviendo. Claro. Y miren lo que dice ahora. Después dice, pues que si algunos han sido incrédulos, ¿acaso va a anular su incredulidad la fidelidad de Dios? Es decir, por todo lo que pasó el pueblo de Israel y muchos no creían y después veían que pasaba, eso no cambió que las profecías de Dios fueran certeras y Dios no dejó a su pueblo avergonzado. No, ciertamente. Antes hay que confesar que Dios es veraz y todo hombre falaz, según está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando fueres juzgado. Es decir, cuando le hacen el juicio a Dios diciendo, mire, esa profecía que Dios dejó en Isaías no se cumplió, y todas se han cumplido. Entonces, de esa manera se demuestra que Dios es veraz. Y las profecías de Daniel son tremendas. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No es Dios injusto en desfogar su ira? Hablando a lo humano. De ninguna manera. Si así fuese, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si la veracidad de Dios resalta más por mi mendacidad, para gloria suya, o sea, por mi bajeza, ¿por qué voy a ser yo juzgado pecador? ¿Y por qué no decir lo que algunos calumniosamente nos atribuyen, asegurando que decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de estos es justa. Pablo muchas veces fue muy malinterpretado en su predicación, porque para él no era fácil predicar de la gracia. Y notemos que a veces cuando uno está hablando de gracia, si bien suena muy agradable y muy popular y a los oídos uno dice, gracia, un favor inmerecido, yo no me lo merezco y lo recibo, qué delicia, eso suena muy rico. Pero miren que a la larga, uno en la carne siempre quiere merecer y ganarse esa gracia. Uno siempre dice, Dios, yo me quiero ganar esa gracia, pero no la vas a poder ganar. Y con tu vida vas a demostrar, y con las intenciones perversas de tu corazón, que esa gracia más va a ser una necesidad. Entonces, cuando Pablo enseñaba la gracia, los judíos, que son a los quienes les está hablando en estos momentos, interpretaban como que Pablo estaba diciendo que era mejor ser malo para que la gracia resaltara y de esa manera entonces darle gracias a Dios. Entonces, que para qué portarse bien y cumplir la ley si no iba a resaltar la gracia en nosotros. Y él está diciendo, no, ustedes me están malinterpretando, de ninguna manera. Si así fuese, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si la veracidad de Dios, o sea, la certeza, que Dios cumple todo, resalta más por mi opacidad, por mi fragilidad, por mi pecado, para gloria suya, ¿por qué voy a ser juzgado yo pecador? ¿Y por qué no decir a los que me calumnian o que nos atribuyen asegurando que decimos hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de estos es justa. ¿Qué pues diremos? Los aventajamos no en todo, pues ya hemos probado que judíos y gentiles nos hallamos todos bajo el pecado, que es lo que está diciendo. Todos tenemos una condición pecaminosa. Según está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay uno sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se han extraviado, todos están corrompidos, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, él está juntando varios textos proféticos. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urden en veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca rebosa maldición y amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, calamidad y miseria abundan sus caminos. Y la senda de la paz no la conocieron,
no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que viven bajo la ley, para tapar toda boca y que todo el mundo se confiese reo ante Dios. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que viven bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley es como una pantalla gigante en la que el hombre con la conciencia oscurecida no puede acceder a saber qué es el bien y qué es el mal. Y la ley nos dice, esto es bueno y esto es malo. Así no lo sientan, así no lo crean, así les parezca o así no les parezca. Primero, no les va a parecer o no nos va a parecer que la ley es buena porque no somos espirituales, sino que juzgamos según la carne. Y según la carne, todo lo que nos produce placer es bueno. La carne va a buscar el placer. El espíritu va a buscar la plenitud. Y placer y plenitud, aunque en algunos casos pueden ir de la mano, no necesariamente. Tú puedes sentir plenitud y placer, pero la plenitud no está sujeta ni a las circunstancias, ni tampoco está sujeta al tiempo. La plenitud es un estado de llenura y de autorrealización que solo confiere la vida espiritual o el espíritu en nosotros. Ese nuevo nacimiento nos otorga plenitud. La carne produce placer, te sientes bien, pero ese placer es efímero y se esfuma. Y vas a querer, la carne va a querer ir por más placer. Y cuando tiene placer va a ir por más y va a ir por más, y poco a poco vamos cayendo en un círculo vicioso en el que vamos ciclando entre el dolor y el placer, y ahí nos vamos arruinando la vida. Cuando nuestro espíritu nos está pidiendo, quiero llenarte, quiero darte plenitud. Es lo que yo necesito, es el alimento que yo necesito. Entonces dice el apóstol Pablo que la ley no nos otorga plenitud, pero nos dice cómo debe ser nuestro actuar para producir esa plenitud. Nadie será justificado ante él, pues de la ley solo nos viene el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo siempre tira un costal de anzuelos y después en los últimos 3 párrafos sintetiza. Sí, remata así todo. Está resumiendo todo este embrollo, lo está resumiendo así. De aquí, o sea, concluyo que, por lo anterior, de aquí que por las obras de la ley, nadie será justificado ante él, pues de la ley solo nos viene el conocimiento del pecado. Pero la ley no nos limpia del pecado. Nos dice, es una pantalla que nos dice, esto está mal o esto está bien. Verso 21. Mas ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora está hablando de los gentiles, de nosotros. Sin la ley, nosotros no nos dieron la ley, no nos enseñaron la ley, pero sin ella se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación de la que nosotros o a la que nosotros accedemos o disponemos, el llegar al Evangelio, el llegar a Dios y que nuestra vida sea transformada y nazcamos de nuevo, ya había sido profetizado por Isaías, por Malaquías, por Ezequiel, por Moisés. Así que dentro de la ley ya existía esto, esta iluminación para la conciencia, la preparación para el reino mesiánico, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Dentro de la ley estaba la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación? Es una declaración legal por la cual Dios declara que nosotros somos justos. Es una declaración por parte de Dios. Nadie se justifica a sí mismo. Quien justifica es Dios. ¿Y cómo somos justificados? Por la cruz, por el que verdaderamente fue justo, que se puso en el papel de nosotros y nos justificó, nos declaró justos. La justificación es un acto de una sola vía. Es un acto que solo proviene de Dios. Nadie se justifica, ni por la ley, ni por lo que hizo, nadie. La justificación es una declaración de Dios sobre ti. Te justifico, yo te declaro justo. ¿Por qué? Porque mi Hijo te justificó. Mi Hijo, con su sangre, te redimió. ¿Qué es redimir? Pagó. La redención es pagar una deuda.
Yo te redimo, yo te pago. Era la manera en que alguien pagaba por un esclavo para que se emancipara. Era una de las formas de emancipación. Era la redención. Yo redimo tu deuda, compro tu esclavo y ya es un liberto. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos redimió y después de que nos redimió, nos justificó, nos declara justos delante de Dios. Una acción completamente proveniente de una sola voluntad, que es la Pero voluntad esa del Padre. justificación Es un acto unilateral. Pero sí, pero esa Eso era lo que quería justificación decir. es entendida como, pues, o sea, que Dios nos justificó, o sea, Dios hizo su voluntad para que nosotros, ¿sí me entiendes lo que estoy Sí. queriendo? A ver, si la palabra justicia es hacer la voluntad de Dios, entonces si Él nos justificó, o sea, Él mismo hizo, yo Dios hago mi propia voluntad para que tú sigas. Es que no es diferente la palabra Sí, justificación a exacto. justicia, son completamente diferentes. Justificación Claro. es un acto legal Ah, ya. por el cual yo declaro justo a alguien. Y ya la justicia es la voluntad. Es diferente. Ok. Pero entonces la justificación siempre entre uno mismo hacia las demás personas siempre va a estar mal. Pero ya son cosas diferentes, porque aquí estamos hablando de la justificación como un acto por el cual Dios dice, por el hecho de creer en su Hijo, por tener fe en lo que hizo Jesús por ti en la cruz, Jesús está tomando tu papel y está tomando tu pecado y lo está asumiendo sobre su propio lomo. Entonces, cuando Él, eso se llama redimir, cuando Él, o expiar también, Él paga por tus pecados. Él dice, yo pago por Luigi, yo voy a pagar por él. La ira, o sea, la santidad de Dios frente a mi pecado, que eso es la ira de Dios, yo me voy a poner como carne de cañón entre Él y la santidad de mi Padre, para que la santidad de mi Padre no eclipse y consuma la carne y muera Luigi. Él se pone, eso se llama redención. Cuando Dios ve que su Hijo hace eso por una persona, Dios Padre, entonces Dios a esa persona la declara justa. No por obras, sino por las obras de su Hijo, las obras perfectas. Esa es la justificación de la que estamos hablando. Yo tengo una pregunta. Dime. Hay personas que son demasiado legalistas que no saben recibir esa justificación. Eso es lo que hablábamos ahorita, que de la gracia que a veces choca. Exacto, entonces no la saben recibir y así sean creyentes no son salvos. ¿O no? ¿Quién? Pues porque pueden aplicar por la ley, pero, ¿sí me entiendes? Sí, te entiendo. Exacto. Cumplen la ley, pero no viven bajo la gracia. Exacto. El problema de la ley es que, acuérdate que la ley tiene un pequeño problema, que la ley es un todo. Si tú incumples un punto de la ley, te haces reo de toda la ley. No hay nadie que cumpla la ley, es lo que le está explicando, no hay ni uno solo. Entonces, solo es la gracia del único medio. Exactamente. La gracia pega muy duro. Es muy rico saber que somos perdonados y tenemos gracia. Pero la gracia pega tan duro que miren cuántas veces nosotros hemos caído en intentar producir gracia por nuestras propias acciones. O el intentar decirle a Dios, Dios, es que yo te voy a ayudar a cargar tu cruz. Yo entiendo que eso en el lenguaje místico tiene un sentido, ¿cierto? Como yo voy a ofrecer esto como una mortificación. Eso es diferente, ojo, no es lo mismo. Pero a veces podemos caer en el Señor, yo te voy a ayudar a cargar con ese pecado que tú pagaste por mí. El Señor pagó por los pecados de todos. La sangre de nosotros no tenía la cualidad para poder pagar la deuda. Solo la sangre de Cristo puede pagar esa deuda, no nosotros. Nosotros no nos podemos redimir ni justificar. El hombre no se redime ni justifica. El que redime y justifica es Dios, a través de su Hijo Jesucristo y el sacrificio. ¿Qué hacemos nosotros? Responder a ese sacrificio y presentar nuestras obras dignas de arrepentimiento en gratitud a ese sacrificio. Pero no es que nosotros le vamos a añadir a la cruz, oh Señor, yo te voy a ayudar a cargar tu cruz. Eso suena muy bonito, pero para efectos de la salvación no podemos ayudarle porque Él ya lo hizo. Él asumió ese compromiso porque nadie lo podía asumir, porque no teníamos la sangre perfecta de Dios para poder cubrir esos pecados. Eso es como yo irme de crucero al Caribe con billetes de Tío Rico, de Condorito. Entonces yo voy allá todo feliz con $1.000.000
Sí. Es como yo irme a pagar, me va a pagar un crucero y un viaje por a las, no qué sé yo, a las Malvinas o a la Antártida. Qué rico. Y me voy a hacer ese viajecito, y entonces digo, bueno, pues voy a imprimir una cantidad de billeticos de tío rico, y a color y todo para que sea, y que parezcan, y parecen, y son tan, y vas allá a la taquilla y se van a burlar de Que ti. no salen ni del aeropuerto, pues. No llega Y es exactamente lo mismo cuando le decimos, Señor, ven que te voy a ayudar a cargar tu cruz. Hombre, no tienes la capacidad de hacerlo. Dios entiende que ese es un acto muy bonito de ofrecer el sacrificio, pero no podemos, nuestros billetes, nuestra sangre no puede hacer esa transacción. Pero como cristianos estamos llamados a pasar por la cruz. Pero es diferente. Cargar la cruz es nuestra debilidad. Cargar la cruz no es la cruz de la salvación. Pablo Santa Catalina de Siena dice que el pecado original fue tan malo y fue tan grande que solamente el mismo Dios la podía pagar. Total. Como un resumen, o sea, el daño que se hizo a la humanidad desde el pecado original fue tan infinito. La reparación. Que solo ser infinito podía reparar eso. Total. Y por eso Dios se hizo hombre a través de su Hijo. Total. Eso es. Pablo, yo quería decir algo con respecto a lo que dijo Manu, que de pronto, no sé si, pues yo me estoy refiriendo a lo mismo que ella, pero digamos que esas personas yo las llamo religiosas, ¿cierto? Son como, pero no... Puedo hacerte un paréntesis, qué pena. Sí. La palabra religioso es una palabra buena. Religar. Y una persona religar es una persona que está dedicada a reconciliar a las personas con Dios o a orar por las almas. La palabra religiosidad, en sentido peyorativo, para efectos, es mejor utilizar la palabra legalismo. Porque religiosidad, si uno se va a ir a la etimología de la palabra religiosidad, aunque yo entiendo lo que estás diciendo, es algo positivo, es algo bueno. Legalismo ya es una palabra con una condición negativa. Pero te entiendo, yo utilizo religiosidad también como algo malo, pero en realidad no es algo malo. Y es lo que yo dije, yo le digo así, sí, las personas legalistas que son muy así con la ley, hay que hacer eso, hay que hacer eso, y que no son capaces todavía como de recibir la gracia de Pablo, no es como una falta también de revelación del Espíritu, pero no significa que no vayan a ser salvas. Pues porque a pesar de que quieran cumplir la ley, creen en Jesús, ¿cierto? Y yo pienso que es más por la cultura en la que estamos, por todo, que falta ese conocimiento que nosotros hemos recibido de Dios y este grupo que es así, porque Dios es muy lindo, pero recibir la gracia, falta como educación en eso, en la iglesia en general. Entonces no porque sean así, no significa tampoco que no se vayan a salvar. El apóstol Pablo fue el primero que peleó con eso. Él peleó contra la gracia. Les pasa, por ejemplo, hablo desde mis papás son así, o sea, son muy legalistas, pero ellos no entienden la gracia, pero yo digo que Dios es un Dios justo y sabrá hacer juicio. Y ya. También lo dicen desde el corazón, simplemente en el corazón ellos quieren agradar a Dios, también Dios ve eso. Claro. Sí, claro. Y Dios ve el sacrificio y el honor que conlleva cada cosa, pero descubrir e interpretar la gracia da una tranquilidad muy grande. Y por eso es que el apóstol Pablo era malinterpretado y le decían, ¿cómo así? Entonces todo es permitido. Y él dice, no, todo nos es lícito, pero es decir, nosotros tenemos un rango de libertad muy grande por la gracia, pero ese mismo rango de libertad nos hace muy responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer. A él le acusaban de libertinaje, de enseñar el libertinaje espiritual al apóstol Pablo, imagínense ustedes. Que permite caminar con libertad, cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, es como muy bonito pues también como saber que si me equivoco de todos modos puedo arrepentirme ante el Padre. Y vivir con gracia descarga. Totalmente. Saber que tú no puedes pagar por el favor de Dios, eso te descarga de intentar comprar con acciones la mano de Dios. Sí, O comprar milagros haciendo cosas. Cuando no. Y generar ruido cuando me hable el Espíritu, lo que sí debo hacer. Exactamente. Pablo, yo no entiendo lo de la gracia.
pues como que es una carga que sí pues que lo tienen, pero que no lo han visto. Bien, vamos. Bien, bien. ¿Qué es la gracia? Todos somos salvos por gracia, es decir, no todos los que estamos aquí por gracia. Yo lo voy a decir desde lo que soy yo, no una perita en dulce, un granuja de tiempo completo, Toda la cara. todo, lleno de vicios, imperfecciones y hasta más. Entramos en detalle. Por favor. Todo. No se tiene que tirar tanto. Ok, todo lo que se puedan imaginar, porque de lo vil y menospreciado él ha tomado. Entonces yo soy el primero que alzo las manos. Yo soy vil y menospreciado. Bueno, entro ahí, ya entré, hago parte de esa selección. ¿Cierto? Pablo, vil y menospreciado, no puede comprar ni acceder a la salvación. Y estoy en un parque pidiéndole a Dios y diciéndole, vea, yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Para mi razón eso es imposible, pero yo creo. Yo puedo creer cosas que mi razón me dicen que son imposibles. Y en ese momento nací de nuevo. ¿Qué había en mí bueno? Nada. No había nada bueno. Tan lindo como buscar a Dios. No, yo lo que estaba buscando era no morirme. Yo estaba buscando respuestas. Yo decía, Dios, ¿por qué estoy acá? Eso no es bueno, eso es una curiosidad natural para encontrarle un sentido a la vida. Eso no me hacía mejor ni bueno. Y Dios, en mi Navidad, en mi pequeñez, me dio su gracia como un favor que yo no podía comprar. Eso es recibir la gracia. La gracia es un regalo. La gracia, de hecho, es un regalo, es un don, es una dádiva. Inmerecido. Es un regalo inmerecido. Es un regalo, por eso es un regalo es un acto unilateral. Tú no te regalas a ti mismo, pues a menos que tengas un problema. Pero Yo tengo muchos problemas. estoy cumpliendo años, me voy a hacer un regalo. Un regalo es como el amor. Es algo que parte del otro, de que hay otra persona. Entonces, María, yo no hice nada. Lo único que yo aporté fue mi miseria y Él aportó su salvación. Eso es como si Dios, qué pena, fuera un reciclador espiritual. Él toma una cosa ahí amorfa, fea, dañada, deteriorada y hace algo bueno, ¿no? Hace algo bueno a través de su Espíritu Santo. Yo creo que lo que María de pronto tampoco entiende, o no sé, es que por qué hay tanta culpa por la gracia, porque muchas veces la gente, pues... ¿A ti no te ha pasado que muchas veces sí, alguien te pues, dice, te voy a invitar, y tú tienes plata en tu billetera y dice, te voy a invitar, y tú dices, no, yo tengo? Exacto. Es exactamente es por esa misma actitud Gracias. humana de no Uno saber puede recibir. aceptar que en realidad le estén haciendo ese regalo tan bonito. Es exactamente lo mismo. Pero yo creo, Pablo, que ¿Y sabe eso- cómo se llama eso? Soberbia. Disfrazada de humildad. Yo creo, Pablo, que eso uno lo viene a entender ahora en el grupo. Perdón. Lo viene a entender a uno ahora en el grupo, porque por ejemplo, Sí, no, mis total, claro. 31 años, perdón, 31 porque yo llevo en el grupo 29 años que tenía pues ya una persona grande y que razonablemente pues entiende todo, diría pues en la iglesia y que uno no le explican a uno el significado de la gracia. Uno lo viene a entender esa hora y pues también digamos que comparto como el punto de sentir María, ella, sí. porque uno hasta ahora es que viene a entender ese tipo por la explicación que vos das. Sí, por eso estamos acá, por eso Dios nos tiene acá, para escudriñar sus escrituras y poder vivir libres de lo que es el Evangelio y lo que no lo es, y comprender. Eso es la gracia, y hay personas que luchan contra la gracia y quieren merecerla, quieren comprarla, no soportan que sea gratis, y entonces hay una tendencia en el ser humano, y ahí es donde dice que es difícil. Ahí voy a explicar el otro ejemplo. Unos la recibimos, siquiera es por gracia porque yo no tenía ni un peso. Y hay otros que dicen, Señor, ¿cómo te la pago? ¿Cómo te la pago? Es que estoy tan agradecido, pero es que te la tengo que pagar, espera y verá. Entonces voy a hacer esto. No. Y hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago lo otro, y va a ser una sensación tan difícil porque no vas a poder pagarla, porque la deuda era infinita. Y un ser finito no puede pagar una deuda inabarcable e infinita. Entonces, hermano, le toca, o hermana, aguantar, recibir la gracia. El apóstol Pablo se encabritó, se fastidió,
se cayó, se encegueció y Jesús le dijo, no. Así, Si no sigas peleando, con algo que no sigas encabritándote contra el aguijón, contra el freno del caballo, del camello. No sigas peleando contra eso, porque cuando el caballo se intenta mover, el frenillo, este freno que le ponen en el bozal, le duele en las encías al pobre caballito. Eso mismo le estaba pasando al apóstol Pablo, se estaba resistiendo a su gracia. Es que él era judío de judíos. Claro, entonces decía, no, es que yo tengo que comprar eso, no, ¿cómo así? Yo tengo que comprar esto que tengo haciendo cosas. Y le digo, no, es que no las puedes comprar. Tenés billetes de tío rico, no podés. Pablo, ¿puedo dar un ejemplo? Los que quieras. Pues es que como que yo necesitaría un ejemplo de las, pues como, por ejemplo, uno peca, ¿sí o qué? Entonces uno dice... Un ejemplo de alguien que quiere comprar la gracia. Sí. Fácil, muy fácil y ocurre mucho. Y en las mejores familias. Una persona llega y cree que no es salva, no tiene la confianza de su salvación, sino que todo el tiempo está sufriendo porque su salvación, por cada error que comete, está en tela de juicio. Y entonces todo el tiempo está intentando comprar con acciones positivas o buenas obras la salvación. Y en eso podemos caer todos, intentando comprar y pagar la salvación. Pablo, pero entonces lo que estás diciendo no nos lleva al libertinaje. No. Ahí no cabe. Todo lo sí, contrario. Con el ejemplo Pablo, pero contrarrestarlo con el abuso de la misericordia, pues contrarrestarlo. Sí. Hay Entonces abuso de vamos. misericordia. Sí, claro. Pero, o sea, uno sigue, pues, con ese que iba muy bien. O sea, Por ahí es, por ahí es. Va a hacer cosas, pues, buenas Para comprar mi salvación. Uy, Señor, yo tengo que comprar mi salvación. Yo soy como tan pecadora y sí, yo acepto la gracia, pero yo creo que hoy me equivoqué, hoy di una mentira, entonces voy a reponer con buenas obras para comprar. Y como si la salvación fuera una balanza. Fuera una balanza en la que yo tengo que depositar obras para que mis obras buenas vayan inclinando la balanza y así yo, ay Señor, mira, ya tengo la balanza inclinada hacia el bien, ya me merezco el cielo. Él te va a decir, no, lo siento. Yo pagué por eso te justifiqué y te redimí. Pablo, ¿pero qué estás diciendo? Entonces yo llego al Evangelio y me voy a volver un pecador. Lo que has demostrado es que nunca llegaste al Evangelio. Entonces no puede haber un creyente que abuse de la misericordia. No existe creyente que abuse de la misericordia. Está demostrando que nunca fue creyente. María, lo que pasa es que antes de Jesús, antes de la redención, la gente, ni siquiera los judíos, llegaban al cielo. Eso, con lo que sucedió a través de Jesús se abrió el cielo. Ya está la gracia para llegar al cielo. Ya la gracia infinita está dada. Ya nosotros tenemos que poder llegar allá a través de nuestras acciones. Pero es que antes no la había. ¿Y entonces dónde estaban los que no iban al cielo antes de Jesucristo? En el Sheloh. Es así. Las escrituras le llaman el seno de Abraham. El seno de Abraham. Ay, una última pregunta de eso. Pues entonces listo, como más claro lo de la gracia. Entonces, como hacerle esas obras no es necesario y además no alcanza a pagar nada, ¿cierto? No podés. No le da Pero las billetes. consecuencias, eso es una cosa que me dijo Aleja que medio me enredé ahí, pero hay consecuencias. Claro. ¿De qué? De eso, de un pecado, por ejemplo. Total. O sea, están perdonados, pero Total. hay consecuencias y de Siempre. mala le toca pagar. Siempre. Siempre hay una consecuencia. No siempre. Siempre. Siempre hay consecuencia, pero una cosa, pues, pero Dios puede retirar una consecuencia. Yo he conocido personas que han sido sanadas de VIH positivo y lo han adquirido por hacer cosas indecentes, ¿cierto? Y Dios los ha sanado. Pero no necesariamente eso significa que se vayan a salvar. No, no necesariamente. Que una persona sea sanada, no, eso correcto. María, lo que pasa es que la gracia de la salvación fue abrir las puertas del cielo. Eso ya está. Gloria. Eso antes no estaba. Ahora es trabajar nosotros mismos para poder llegar al cielo. O sea, y siempre habrá consecuencias. Pero no es trabajar, no es trabajar. Es creer, Las puertas ya se abrieron por solo creer a Jesús. Es una responsabilidad, por eso hay una consecuencia. O sea, tú no te tienes que
Ahora, entonces todavía está la diferencia del seno de Abraham y del No cielo. es con causa de que O ya pero siempre actúa ya los del seno de Abraham pagaron Eso ya lo logra un Pero es proceso oral de que salud. cuando creen en Jesús recibe el Espíritu Santo, pues o ya todos lo tenemos, pero le da como vida al Espíritu Santo. Y somos criaturas nuevas, si de verdad creemos y Él empieza a transformar. Por eso son los frutos. Correcto. Sí. Miren, todo esto se trata del ser y nos estamos enfocando en el hacer. Miren que todos estamos hablando del hacer y confundiéndonos en el hacer. Cuando todo esto es en el ser. Aquel que nace de nuevo Criatura nueva. por la fe vivirá y escribirá el Espíritu la ley en su corazón. ¿Por qué tememos y nos preocupamos de qué estamos haciendo y qué no? ¿Por qué no nos preocupamos? No, porque la consecuencia Dios la puede mitigar, la consecuencia del pecado. Más bien, pregúntate, ¿Cómo estoy? pregúntate, con mi relación con ¿soy un Dios? verdadero creyente o soy un simpatizante? Si soy creyente, soy salvo. Algunos podrán preguntar, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? No. No, ya después de que usted Y la- yo te diré, yo, Pablo Velázquez, No detalles. confía en que la salvación la tienes garantizada por la fe en Jesucristo, porque no has creído en cualquiera. Pero actúa de tal manera como si la pudieses perder. Hay que ser ¿Puedo decir coherente. eso? La respuesta. Se me vuelve a repetir, por favor. Quedó grabado, quedó grabado. Mentira. Confía de tal manera que la salvación está contigo y no la vas a perder. Con la fe no actúa, pero actúa. Pero actúa como si la pudieses perder. Pablo, yo quiero pedirles, pues, como que desgranemos esto. No es por que nos concentremos en el hacer, pero sí. ¿Te sentiste aludida? No es por eso, sino Ok. que el tema, por ejemplo, cuando Dios es duro con nosotros que tenemos mayor revelación, ¿cierto? Que tenemos más responsabilidad. También está la parábola de los talentos. Es formación, no de los condenación. frutos. Ok, ya. No, tenemos que diferenciar la salvación y la condenación con la pedagogía del Espíritu para pulir nuestro carácter y la santificación. Son cosas muy diferentes, la santificación y la salvación. Para la santificación Dios va a tener que lidiar con nuestro carácter, con nuestros pecados, con las consecuencias. Eso es el proceso de la santificación. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. En la santificación Él va puliendo con dureza, ¿no? Porque Dios reprende al que ama. Y además estar de buenas que hoy se arrepiente y mañana se murió. No tuvo tiempo de santificación, pero tuvo tiempo de salvación. Esa respuesta es contundente, que fue lo que pasó con las personas que estaban crucificadas con Cristo. Esos que estaban crucificados ahí no tuvieron ni tiempo de ser santificados, ni de hacer una oración de entrega, ni de pedir perdón por los pecados. Simplemente le dijo, Señor, lo reconoció como Mesías, ¿y qué le digo? Hoy estarás conmigo En el paraíso. Pero te lo comieron después. Ese es un claro ejemplo de que es la salvación, y que la salvación es completamente unilateral, donde lo único que interviene de nosotros es recibir el regalo. Y la finalidad de la santificación La santificación es parecernos al hombre perfecto, al segundo Adán. Porque todos vamos a llevar a ser usted a tener buenos resultados en el mundo real Reflejar acá, a pues Dios ya en la después sigue lo de la salvación, pero la santificación hace que a ti te vaya también bien en la vida. es práctica. Pero es incluso. para La la santidad vida es de- práctica, la santidad no es mojigatería, la santidad es para que te vaya incluso mejor. Y la santidad es para poder que otros conozcan a Jesús. También. Y para poder reflejarlo, ¿no? Sí, porque si fuera solo salvación, nos salvamos y mañana nos morimos. Pero Dios quiere mostrarse para otros. Hacer una revelación. Hoy hay una participación interesante. Hoy está el espíritu. No, siempre Sí, está. de hecho, Pablo, sabes Eso que falta, sí, está hablando por eso de te decía lo de... Pero miren lo bonito de la carta de los romanos, que toca temas supremamente importantes. Exacto, y es lo que yo te decía de lo mismo, ahora es que no todo el mundo tiene el conocimiento, o todo el mundo no tiene claro el tema de la gracia, porque yo también era de los que pensaba, pero escuchar la clase de hoy no, estoy frito, no me sale. Menos mal no me morí. No me puedo morir. Me muero y no viaja. A mí No, me entonces, pasaba pero, eso con el está
Exacto, o sea, yo creo que la gran parte de los seres humanos que crean en la iglesia piensan eso. Es muy normal la mala interpretación de la gracia. Porque la gracia dejaría de serlo cuando nosotros la pudiéramos producir. Ya no sería un regalo de Dios, sino sería un producto humano. Y la gracia proviene de Dios. Ya, es como el amor de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios me quiera más, porque Dios a mí me ama. Ya. Ni puedo dejar de hacer para que me quiera mejor. Es unilateral. No hay nada que podamos hacer al respecto. El apóstol Pablo le dio tan duro la gracia que en ese aprendizaje de la gracia, de un tipo que se intentaba ganar todo a pulso, Dios lo llevó precisamente a predicar lo más duro que le dio, la gracia, y por eso él se llama el apóstol de la gracia. Y eso era muy duro, y él tuvo varias controversias con Santiago, que era la cabeza y líder, era obispo de la iglesia de Jerusalén, nada más y nada menos. El hombre más era reconocido incluso y admirado, siendo cristiano por los judíos que lo conocían. Y Santiago no conoció a Cristo, sí. Sí, claro, era hermano. Era familiar, pues, de nuestro Señor. Santiago el mayor. Santiago, por ejemplo, era muy respetado y reconocido en la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo tuvo que ir en sus viajes a llevarles la revelación de la gracia. Incluso a Pedro. Pablo, y es que también lo que queda con hermano era que cuando nos pulimos en el carácter nos perfeccionamos en el amor, que ya hablamos de las distancias que también nos llevamos para el otro lado también, entre más llevemos mejor. Recuerden que la salvación es cuestión de naturaleza. La salvación no es una puerta que se abre y te entra. No es eso. Listo, Dios me salvó y como un acto legal dice, bueno, usted ya pasó. No. ¿Qué es la salvación? Y yo sé que esto nos va a servir mucho para entender lo que nos dice el apóstol Pablo. La salvación es producto o es consecuencia de un nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, no significa que tú te alineaste a una religión, que tú te alineaste a un sistema de creencias. Nacer de nuevo es que naces del espíritu, que algo dentro de ti se transforma, como una mariposa. Eras una oruga y ahora te salieron alas y eres una cosa completamente diferente. Y nueva criatura eres. Somos algo nuevo. Debido a esa nueva naturaleza, tú puedes acceder al reino de los habitantes de esa naturaleza. Y esos habitantes se llaman ángeles, querubines, serafines, se llama Dios y toda su corte de santos y de ángeles. Tú tienes esa misma naturaleza y por lo tanto puedes entrar al país donde son de esa naturaleza. ¿Quiénes no pueden acceder a esa nueva naturaleza? Es como intentar sacar un pez del agua y ponerle una traílla de esas con la que arrastramos los perros y venga, que es que lo va a sacar del agua. El pececito va a chapalear y se va a morir porque no es su naturaleza estar ahí. Nosotros necesitamos un cambio de naturaleza para acceder al cielo. Lo que hace nuestro Señor en la cruz es dotarnos de una nueva naturaleza. Es por esa nueva naturaleza que nosotros tenemos la salvación. Sí me hago entender, pero esa naturaleza se tiene que ver reflejada en obras de esa naturaleza. Pero es que más que se tenga, Pablo, es que es la consecuencia. Por eso, sí, es la consecuencia natural. Un animal acuático tiene branquias. Me refiero a no asumir el tener como si fuera una responsabilidad, porque es que el que verdaderamente ha creído se va a ver movido por el mismo espíritu. Es una consecuencia, correcto, así es. Es más una consecuencia que un deber ser, correcto. Aunque se debe asumir como un deber ser también. Sí, claro. Hay que asumir la responsabilidad con lo que somos, ¿cierto? Con nuestra naturaleza. Entonces, somos gaticos y nos estamos metiendo al agua ya a intentar hacer... No, asuma la naturaleza que tiene. Pero eso se da de manera natural. Por eso es muy fácil reconocer a un creyente y un simpatizante. De hecho, cuando no se da de manera natural es muchas veces... Eso es lo que llamamos el legalismo. Y la consecuencia de estar peleando con la gracia, de querer uno producir gracia sin tener la capacidad para. Eso es un síntoma de no tener relación o haber recibido el Espíritu Santo. Pero, en resumen, sería que la gracia es que yo no tendría por qué estar acá, pero aquí estoy. Increíble. Pablo vacío.
Bueno, se dice que la gracia es el favor inmerecido, ¿cierto? Pero uno puede sentir que uno sabe que es inmerecido, pero puede sentirse más inmerecedor todavía, o sea, no querer como recibirla, como aceptarla, no sé. Sí, Sí, me Esa es la acuerdo. soberbia. sí, No, el paradigma. sí. Sí, pues, le pasó al apóstol Pablo. Claro, uno dice, no, yo soy indigno, yo soy indigno. Pero hay que aprender del Evangelio. Cuando dice, no, Señor, no soy digno. Pero una palabra tuya basta. Es eso, literalmente. Señor, no soy digno de que entres aquí a mi casa, que me sanes, pero si tú dices una palabra, Ya, soy indigno. Por eso todos estamos ahí. No hay alguien más digno o menos digno para recibir la salvación. Nadie es digno. Miren lo que acaba de decir el apóstol Pablo. No hay ni uno solo bueno. No hay ni uno solo bueno. Y también, Vicky, hay cosas. Y es que hay pecados que uno ve y los de uno siempre pues van a ser los más fuertes. Uno ve su propio pecado y va a ser más fuerte. Uno se compara con otro y uno se va a ver como peor. Por lo que sea, uno siempre se va a juzgar más duro. No se juzgue, deje que el Señor lo haga. No se juzgue porque uno es un mal juez. De los demás y de uno mismo, pues ni se diga. No somos jueces ni de nosotros mismos ni de nada. Recibamos la gracia, aceptémosla, porque ¿quién le va a rechazar un regalo a Dios? Si nos conviene. Es indigno, sí, pero Él ya nos dijo, sí, es que yo se la doy a los indignos. Por eso es gracia. Si nos la diera por dignos, entonces ya no sería gracia, ya sería un premio, sería la consecuencia de algo que nosotros hiciéramos. Y no puede ser así, porque no tenemos cómo pagarlo. Vuelvo al ejemplo de los billetes de tío rico. No, es que si no hubiera sido lo mismo Carlos en la ley. Sí, seguiría la ley funcionando y la gente intentándose acoplar a un deber ser sin poder pagar y consumar. ¿Okay? La culpabilidad en nuestra vida es una mala interpretación de la gracia. Cuando nosotros vivimos y nos quedamos en culpabilidad, significa que todavía no hemos comprendido o no hemos recibido la gracia o aceptado también el perdón de Dios. Cuando yo vivo en culpa, es un síntoma de no querer o estar luchando contra el perdón de Dios. Imagínense una persona raquítica muriendo por hambre en el África y tú llevándole empanaditas, torticas, frijolitos y ofreciéndose y él diciendo Para toda la miguería. tal cual. No, yo no merezco. Y él no, pero es que no importa que te lo mereces o no, no te lo mereces, pero te lo voy a dar, alimentar. Eso es literalmente lo que Dios nos está ofreciendo. Claro, y eso solo, y Él se lo revela. Voy a empezar el capítulo 4 solo. No. Pablo, podemos ahondar en una cosita. Vamos en el 3:21, sí. Y es la diferencia de buscar o de vivir satisfechos en esa gracia y buscar siempre esa gracia y la mano de Dios y confundirlo con buscarlo a Él, que es muy frecuente en la vida del creyente aferrarse a la mano de Dios, que creo que puede ser también como consecuencia de la gracia o no sé si regalo de la gracia, no, consecuencia pues. Diferenciemos gracia como acto salvífico, es decir, el mayor acto de gracia es la salvación. Ahora diferenciemos esa gracia de la salvación con el favor de Dios en nuestra vida, que son cosas diferentes, que me imagino que es a lo que estás apuntando, ¿cierto? Entonces, el favor de Dios en nuestra vida lo obtenemos simplemente caminando con Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Esa es la añadidura. Ese es el favor Pero de es Dios. malo que uno vaya también por la añadidura. Pues, No. porque todos, Mucha gente Al pueblo Eso de es Israel. Es malo si en primer lugar está la añadidura. Es que si estamos en el Evangelio, vamos después de la añadidura. En el Antiguo Testamento uno de los reclamos que le hacía Dios al pueblo era justamente Es que ese. detrás de Dios, ¿por qué? Porque me va a dar una vida De La hecho, verdad, sí. De hecho, Dios en la Biblia dice que le pidan, pues, porque... No, y Cris, Ya que yo estoy detrás de Dios y no le va a dar a nada. veces eso le genera pues como un cierto sentimiento de culpa. mira, pero mira una cosa, Cris, que en el Antiguo Testamento, Uno, pues lo hablo desde mi testimonio, o sea,
yo empecé a creer, sí, pues hace muchos años, es que Dios hace esto, es que es un Dios sobrenatural y puede hacer eso, sí. Y uno empieza, pero en la medida en que lo vas conociendo, ya la añadidura pasa. Uno se enamora de él, sí. Que ya no importa, y llega la bendición, y a uno no le importa como, hola, mira mi bendición. No, pues ya. Es la presencia de Es un amor puro, ya se vuelve un amor puro. Pero Cris, Dios entiende lo que son las promesas y por eso las hace. De hecho, en el Antiguo Testamento, uno de los reclamos que le hacía al pueblo de Israel cuando el pueblo se alejaba era, ya ni siquiera buscan mis promesas. Ya no me quieren. Entonces, ni siquiera me creen. Es que las promesas tienen también el propósito de animar nuestra fe. No podemos caer tampoco pues como en satanizarlas. Cada quien sabrá en qué estado está su corazón con respecto a ello. Y es más, hay una palabra aún más fuerte. Dios nos dice, pídeme del quehacer de mis manos. Que Dios desata. Pídeme del quehacer de mis manos. Ay, lo de desatar. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? Búsquenlo. Esa es la tarea. Google no sabe. La pereza sí es horrible. Lo Pablo, enseñé en el no retiro de la digas fe. dónde. Pero eso lo hablaron en el Ajá. retiro. En el retiro de la fe hablé específicamente de eso para hablar del poder de la iglesia. Y del desatar en el cielo, en la tierra. Ese es un pasaje que estaba acompañado. Ese es más fácil de encontrar. Y hay otro pasaje que está también. ¿Sabe? De pronto que lo que yo digo que puede ser, hermano, es recibir todo ese tipo de bendiciones por las que uno va por esa añadidura y no darle la gloria a Dios. Sí. Sino que van a No quedarse en las bendiciones y perder de vista. Pero eso entonces ya evidencia la condición del corazón y la intención con la que le pediste. Por eso pero yo justamente creo que eso. sí, que si uno de verdad sabe que Dios se lo dio y fue como No, pero si hay gente, No, pero si hay gente que se... Y sabes una cosa, Negrito, uno a veces trata como de encasillar a Dios dentro de formas. Yo conozco muchas personas que pidiéndole a Dios cosas de una forma, con una intención tal vez no muy buena del corazón, las reciben y por recibirlas creen en Dios. De hecho, los milagros y las señales son para eso. Uh-huh. Mucha gente he conocido en los viajes que he hecho, porque se sanan de una enfermedad, creen en Dios y después terminan entregándole su vida a Dios. Así es. Y los aporreones y todo. Y Dios, Jesús sanaba enfermos y ni muchas necesidades. Se sanaban y decían, wow, este es el Mesías. Y creían por algo periférico a la salvación. ¿Viste, Pablo? Y casi todas las personas llegan a Dios es por Una necesidad, es normal. ¿Quién no es utilitario? ¿Quién no es utilitario en esta vida por Dios? Pero es que es también la naturaleza, porque pues Sí, claro. obviamente... Pero lo decía, mira que lo decía incluso Luis, buscando la vida eterna. Ajá, Porque él mismo puso la eternidad en el corazón, así que él sabe que lo vamos a buscar por eso. Tenemos una meta, tenemos que buscar la meta. Así es. ¿Algo más o oramos? Búsquelo, Tengo uno, pero Sí, se no, hay que saber aparecer a Google. pero en el seminario la fe lo encuentra. Anita, tranquilos. Eso, Anita. No se preocupen. Anita, ahora ponle la trampilla. Ahorita lo mandé. Búsquelo de la siguiente manera. Padre, te damos gracias. Gracias por cada corazón, por lo que has suscitado acá, Señor. Sea lo que sea, Padre. Pero que seamos unos intérpretes en la medida de la revelación de tu gracia. Y como le dice al apóstol, Señor, a Pablo de Tarso, bástele mi gracia. Bástenos tu gracia. Que tu gracia no sea suficiente. Que no intentemos producir lo que no podemos, Señor. Que no intentemos autorregalarnos lo que ni siquiera sale de la factoría de nuestras manos. Padre, gracias, Señor, porque sin haber hecho nada, caminando errantes por este mundo, desobligados de ti y de tu palabra y de tu conocimiento, tú nos has llamado y en un regalo, Señor, como gratitud, simplemente caminamos. Y te pedimos que nuestras obras reflejen nuestra verdadera naturaleza, Señor, y que nos ayudes a que esa antigua naturaleza no se interponga
en la nueva que se va descubriendo a través de la acción de tu Espíritu Santo, Señor. Y lo pido para cada uno de mis hermanos y para mí, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret, llévenos en paz. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.